vamos a referirnos particularmente a lo que tiene que ver con la comunicación. En este caso vamos a hablar sobre la eliminación de los FOMECA que se plantea en este proyecto de ley. Se trata de unos fondos de fomento que da el ENACOM, que es el ente de comunicaciones, hacia los medios comunitarios sin fines de lucro, alternativos. Esto quiere decir que desde Barricada TV nos afecta esa medida, así como también se afecta a todos los canales que integramos la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas CONTA y también a los cientos de medios a lo largo y a lo ancho del país, medios digitales, diarios, revistas, radios comunitarias, proyectos instalados en poblaciones indígenas, entre otros. Mencionemos un hilo de tweets de la diputada Silvana Giudici, quien además integra el directorio del ENACOM. Giudici, bueno, como suele hacer, cuestionó a los medios alternativos, habló de que este recorte es un avance en materia de comunicación y además, bueno, utilizando toda una serie de argumentos falsos que no vale la pena detallar, por lo menos no en esta introducción. Mencionó en particular a Barricada TV entre algunas de las organizaciones, bueno, sin hablar de que claramente se trata de concursos abiertos y transparentes, en donde no existe la falta de transparencia y la corrupción que señala la diputada. Pero además hay que remarcar que Giudici también fue presidenta del ENACOM, lo fue durante el macrismo, durante 1 año y medio, y en ese momento Giudici, por un lado, defendía e impulsaba a los FOMECA, al menos de manera discursiva, decía que se trata de fondos que aportaban a la diversidad comunicacional, pero además, durante su gestión se siguieron implementando estos proyectos. Esto es lo más importante porque hoy habla como si se tratara de proyectos que solo beneficiaban a organizaciones militantes o a organizaciones kirchneristas. Quiero mencionar también otra de las modificaciones que se introduce en la ley ómnibus que tiene que ver con el cierre de la Defensoría del Público. Y por último, quiero también remarcar que continúa vigente el intento de privatizar a los medios públicos, a la TV pública, a Telam, a Radio Nacional, entre otras. Por supuesto, ni Silvana Giudici ni ningún integrante del gobierno hablan de cómo toda esta serie de medidas ataca a la libertad de expresión y favorece a unos pocos pulpos mediáticos que van a seguir creciendo con esta, por un lado, liberalización y por el otro, con este ataque y desfinanciamiento de los medios populares. Vamos a hablar un poco más sobre este tema. Nos atiende nuestra compañera Natalia Vinelli, compañera fundadora de Barricada TV, también integrante de CONTA. Bueno, Nati, gracias por atendernos como siempre. Me parecía interesante para arrancar esta charla que cuentes qué son los FOMECA y de qué forma influyen, qué podría pasar si se eliminan los FOMECA. Bueno, estamos hablando de fondos de fomento concursables que se otorgan por concurso abierto, con concurso de jurados, que obligan a hacer rendiciones muy prolijas y que están destinados al fomento de los medios comunitarios, de pueblos originarios y de frontera, para el proceso de transición a digital, es decir, para que los canales de televisión puedan digitalizar sus plantas transmisoras, para la producción de contenidos, de radio y de televisión, tanto en programas diarios como en series. Hasta ahora se han venido financiando casi 700 proyectos y entidades en todo el país. Entonces, me parece que esto es lo que está en riesgo. Estamos hablando de un sistema de medios que está muy concentrado, que está centralizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde las realidades federales y locales están opacadas, y el FOMECA es una de las herramientas que ha demostrado en estos 10 años haber sido exitosa en llegar a todos los rincones de nuestra patria y financiar espacios donde sectores que no tienen acceso a la palabra pública puedan hacerlo, pero además donde se puedan contar las realidades locales y regionales. Y me parece que también ahí hay un eje importante que tiene que ver con la mirada del mundo, con la libertad de expresión,
que no podemos dejar que en este intento de modificar toda la normativa que tiene que ver con nuestra democracia, que está llevando adelante el gobierno de Milei, bueno, no podemos permitir que esto suceda, porque entre todos los derechos que se están avasallando, el de la libertad de expresión es uno de ellos. Nati, clarísimo. Bueno, queda claro con tu respuesta. Por un lado, son casi 700 espacios que se beneficiaron de esta política pública en la última década y también, digo, se realizó a través de concursos abiertos con todo un sistema, como vos decías, bueno, un sistema de jurados. No hay falta de transparencia como señala Giudici. En ese sentido, yo te quiero pedir que nos cuentes de qué forma influyó en materia de comunicación, en el crecimiento de distintos espacios de comunicación en los últimos 10 años la implementación del FOMECA. Bueno, primero que es muy fácil ensuciar, ¿no? O sea, es muy fácil salir a decir que no hay transparencia. Silvana Giudici sabe que eso no es real. Ella fue presidenta del ENACOM, ella financió y aprobó como presidenta y como directora del Ente Nacional de Comunicaciones numerosísimos proyectos, los conoce. La gente que trabaja con ella los ha visitado, es decir, sabe perfectamente que no es real lo que está planteando alrededor de la falta de transparencia en la ejecución de esos fondos. Son fondos que son fundamentales para que los medios puedan funcionar. Todo lo que tiene que ver con la migración hacia digital, si no es con el apoyo del Estado, es muy difícil llevarlo adelante. Entonces te encontrás con que solamente los medios concentrados que vienen viviendo del aporte del Estado históricamente sean los únicos que en definitiva puedan poblar el espectro radioeléctrico. Otra de las modificaciones que el DNU establece es la eliminación de todos los topes de licencia a nivel nacional y licencias cruzadas. Entonces nos encontramos ante niveles de concentración inauditos, cada vez peores, y las pocas voces, que son voces locales, regionales, vinculadas con su comunidad, se quedan sin posibilidad por ahogo económico de seguir funcionando. Los medios se han profesionalizado, han ganado premios, son la experiencia argentina en el sistema interamericano de derechos humanos es permanentemente recuperada, porque justamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lo que hizo con el Fondo de Fomento Concursable FOMECA es poner el financiamiento de los medios comunitarios dentro de la propia norma, o sea, el fomento de esos medios. Entonces no solamente les garantizó espectro, sino que además les garantizó el fomento para que se puedan sostener. Porque el sistema de medios, una de las barreras principales es el acceso a una licencia. Una vez que el medio de comunicación logra obtener una licencia, que ya es una carrera muy difícil y llena de obstáculos, se levantan numerosas nuevas barreras para el funcionamiento. Entonces, no es cierto que cualquier medio puede hacer su experiencia y si al mercado le gusta, funciona o no. Los medios de comunicación que vienen funcionando en el sistema de medios han trabajado desde la presión y el lobby hacia los distintos sectores del Estado para mantener sus privilegios, para defender sus intereses, para cobrar una enorme cantidad de pauta. Entonces no es en los medios comunitarios que contra viento y marea han logrado sostenerse a lo largo del tiempo, sino que son los medios concentrados, en todo caso, lo que hay que mirar. Si lo que se trata es de pensar en un ahorro. Todos los impuestos que los medios concentrados no pagan, los beneficios que tienen. Bueno, ahora se anunció que no va a haber pauta por un año, pero digamos, recordemos que el Estado Nacional a través de la pauta ha beneficiado a los principales grupos de medios del país en las últimas décadas, ¿no? Y es uno de los más importantes en el mercado publicitario, de los pautadores más importantes. Entonces, realmente, ensañarse con los medios comunitarios, con los medios sin fines de lucro, con los medios de los pueblos originarios, con los medios de Frontera o con la Defensoría del Público, que es una institución reconocida internacionalmente, es de un sesgo ideológico y de una persecución ideológica de sectores de la clase política que se han quedado, no sé cómo decirlo, digamos, obsesionados con alguna de nuestras experiencias, con alguna de nuestras prácticas,
y sobre esa situación se cargan una normativa que es ampliamente reconocida a nivel internacional y que ha brindado no todos los frutos que esperamos, porque hay que decir, son pocos los medios que funcionan, son pocos los medios que han logrado la licencia, pero que sin ninguna duda vienen a mostrar que dentro de los distintos sectores de la comunicación es posible construir una comunicación que no esté regida por el lucro y por las ganancias. Sobre eso me parecía interesante preguntarte, Nati, siguiendo con la línea de tu respuesta y teniendo en claro, como vos marcabas, que no, esta medida o estos recortes no tienen que ver con una cuestión económica precisamente, sino lisa y llanamente con la persecución de voces críticas, persecución de los medios populares. Y en ese sentido te quiero pedir que bueno, nos des tu opinión de ¿cuál es la importancia de estos medios? Un poco lo mencionabas, ¿no? Respecto a marcar la agenda, a tener una agenda propia, a posicionar noticias, temáticas que muchas veces en los medios tradicionales no aparecen. Eso por un lado, pero por el otro, que no es menos importante tampoco, respecto a la generación de fuentes de trabajo, y esto último lo traigo a colación de uno de los argumentos que suele usar el gobierno, que es que no hay plata para nada y que todo recorte es necesario porque hay gente que no tiene para comer, ¿no? Como una falacia argumentativa que suelen usar. Bueno, yo creo que esto es un ataque directo a la libertad de expresión, a la libertad de las audiencias, a poder informarse y elegir opciones dentro del sistema de medios para poder encontrarse con información plural, con información diversa. Y además, como vos marcabas recién, es un ataque hacia el sector, el gremio de prensa, digamos. Hay un montón de trabajadores y trabajadoras de la comunicación que han logrado construir sus carreras profesionales en los medios autogestivos, sin fines de lucro, comunitarios, alternativos, el nombre que querramos ponerle, y que encuentran justamente a sus carreras profesionales, en sus carreras profesionales, una salida alrededor de un periodismo que es el periodismo que quieren hacer. Eso es algo que se ve permanentemente, y digo, recién veían las imágenes el logo de Pares TV. ¿Cuántas veces los compañeros y las compañeras de Pares TV, el canal que funciona en la ciudad de Luján, han planteado que no querían venir a trabajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que querían trabajar en su ciudad, que querían contar su ciudad, que querían poner en agenda los problemas de su ciudad y poder encontrarse con una pantalla que diera respuesta a las necesidades de su barrio, de su entorno, de su comunidad? Eso me parece que es la muestra. Si no, cuando viajamos por el país, por las provincias del país, entras a cualquier bar en la ruta y está prendida la televisión, lo que vos ves en esa televisión, en el 95% de los casos, es lo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estás en Misiones y mirás la pantalla y te dicen que hubo un robo en Parque Patricios. ¿Qué puede tener eso en Misiones que ver con las necesidades y con los intereses de quienes habitan esas provincias del país? ¿Por qué vamos a contar todo desde Buenos Aires? Me parece que ahí hay una función que es central, que tiene que ver con el federalismo, que tiene que ver con contar la realidad desde los lugares en los cuales la realidad sucede por quienes las habitan. Yo prefiero hablar de nosotros mismos y de nosotras mismas de la Ciudad de Buenos Aires y que desde Misiones me hablen periodistas de Misiones. Entonces, son realidades regionales que quedan completamente opacadas, son puestos de trabajo en las provincias que quedan opacadas, es financiamiento y fomento que no llega a esas provincias, a esas comunidades, y todo esto, en definitiva, afecta la libertad de expresión y afecta la posibilidad de encontrarse con un sistema de medios diverso, plural, que permita que tenga opciones para elegir qué es lo que queremos ver, cómo nos queremos informar. Porque es muy fácil ser liberal cuando vos tenés una sola opción o dos hiperconcentradas. Entonces vos podés elegir entre A o B, o solo entre A. Bueno, si estamos hablando realmente de la libertad de elegir, bueno, entonces tiene que haber un emparejamiento de la cancha para que más actores y más actrices de la comunicación puedan tener igualdad de condiciones para ofrecer
sus productos, su pantalla, su propuesta, y a quienes habitan el suelo de la patria poder encontrarse con ellas. Porque si no, es la libertad de los ricos, la libertad de los concentrados, y todos los demás, bueno, hagamos lo que podamos, ¿no? Y la verdad, me apena mucho tener que seguir discutiendo estos temas después de tantos años. Creo que la ley audiovisual, con todas las limitaciones que tuvo, si hubo artículos que se sostuvieron, fueron los que defienden la comunicación comunitaria, la democratización de la comunicación, y realmente a esta altura, que quienes conocen esa ley y conocen lo que significó y conocen lo que implica en el sistema interamericano de derechos humanos hablar de estos temas, bueno, hoy sean las espadas de un gobierno tiránico que se pretende cargar décadas de democracia y gobernar como un monarca, realizando una reforma constitucional en los hechos, si este proyecto de ley de bases y el DNU se sostienen. Totalmente. Nati, no quiero dejar pasar la cuestión de la Defensoría del Público. Vos lo mencionabas en una de tus respuestas. También se plantea con estas modificaciones, decíamos, al proyecto de ley, la eliminación de la Defensoría del Público. Entonces me parece importante que le cuentes a quienes nos están mirando de qué se trata este organismo, qué rol cumple y por qué pensás que hay un ensañamiento tan grande contra la Defensoría por parte de sectores vinculados a los medios concentrados. Bueno, la verdad que es a veces difícil cuando tenés una cabeza sana pensar cuál es el gran conflicto que la Defensoría del Público y los medios comunitarios pueden generarle a determinados sectores de la sociedad. Realmente, en mi cabeza es incomprensible, digamos. La Defensoría del Público es una institución sumamente valorada, que ha trabajado con audiencias públicas en todas las provincias del país, recuperando las demandas de las audiencias, de quienes escuchan radio, de quienes ven televisión, que ayuda a través de materiales trabajados, elaborados y puestos a disposición por la Defensoría a trabajar y mejorar el ejercicio periodístico en términos de perspectiva de género, en términos de tratamiento de desastres, en términos de cómo abordar realidades que son muy difíciles de trabajar y que realmente pueda ponerse en función un periodismo comprometido con las necesidades de la gente y no guiado por el morbo o por la espectacularidad. La Defensoría recorrió todo el país y la verdad que no hace más que recuperar los reclamos de la gente cuando se siente ofendida o perjudicada por contenido de los medios, pero ni siquiera es que tenga un poder de policía, lo que realiza son recomendaciones, o sea, es un organismo de la democracia. Y que además está muy reconocido internacionalmente. Entonces, ¿cuáles son las razones? Bueno, evidentemente se quieren cargar espacios que no han podido controlar cuando los tuvieron en sus manos. Recordemos que la Defensoría estuvo un año intervenida, durante ese año intervenida prácticamente no tuvo funciones, intentaron nombrar a personajes propios, digamos, de los sectores que estamos hablando al frente de la misma, no lo lograron. Bueno, evidentemente, tanto Silvana Giudice como Lombardi han quedado con muchos problemas en relación a estas instituciones y, bueno, están planteando una nueva operación, sugerir que entregar los medios comunitarios y la Defensoría puede garantizar mayores fondos para la cultura. Cuando leemos el proyecto de ley de base nos encontramos con que eso es una mentira, van a rentas generales, pero no solamente eso, sino que todos los sectores de la comunicación y de la cultura tienen su propio fomento dentro del mismo artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ninguno compite entre sí. Entonces, no es más que una cerrazón que impide ver todo lo que se pierde si estas experiencias llegan a un punto, digamos, de no retorno con esta nueva normativa que se nos está imponiendo ahora en la discusión sobre el proyecto de ley de bases. Así que esperemos que la podamos frenar, que la podamos dar vuelta y seguiremos existiendo los medios comunitarios
porque a lo largo de la historia, en contextos mucho más difíciles, nos hemos sostenido, pero también es importante destacar que las conquistas logradas son el nuevo piso en el cual estamos funcionando y que entonces las vamos a defender.